Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar a tiempo en la clase. Espero que tanto ustedes como sus familiares se encuentren muy bien de salud. Este, Hoy tenemos, bueno, como les había adelantado, las clases de los viernes tienen una dinámica. Hoy vamos a variar esa dinámica porque tenemos a un invitado muy especial, un invitado muy importante, que además se va a salir un poco de la perspectiva que tradicionalmente tenemos nosotros los abogados. Es decir, Carlos es economista. Así que a veces la regulación, la política pública, las iniciativas, las instituciones, a veces es importante también conocer la perspectiva, la opinión y el punto de vista que tiene una persona que no necesariamente está dentro de nuestra misma profesión o de nuestro mismo proceso de formación. Así que tal vez para hacer una breve introducción de Carlos. Carlos es investigador económico del Banco Central. Además es profesor de economía en la Universidad Nacional, y él es máster en economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México y es doctor de la Universidad de Pensilvania. Tiene un PhD de la Universidad de Pensilvania, así que tenemos no solamente a una persona con antecedentes de sobra para venir a explicarnos principalmente en qué consiste el liberalismo económico y el comercio internacional desde una perspectiva, valga la redundancia, económica o de la razonabilidad económica, sino también algo que a menudo hemos conversado en clases, que es cómo se traduce todo esto, cómo se traducen todas estas normas, todo este esfuerzo también que hemos venido realizando en nuestro país en los últimos 35 años, y si esto efectivamente lo podemos traducir a prosperidad económica para Costa Rica y para los países, es decir, el liberalismo, la apertura de los mercados, etcétera, todas estas instituciones, estos organismos y estos modelos también de desarrollo, efectivamente lo podemos traducir a que el país en este momento está mejor que antes o está mejor que aquellos países que aún conservan aquellas medidas proteccionistas de las cuales también hemos hablado un poco en nuestra clase. Así que, bueno, como todas las clases que hacemos de manera virtual, les pido que tengamos nuestras cámaras activadas también para que Carlos, cuando interactúe con ustedes, pueda ver quiénes son, que se haga más fácil el proceso de comunicación. Y adicionalmente, una vez que Carlos concluya, digamos, su presentación, su charla, aprovechemos también para incomodarlo un poquito, ¿verdad? Para hacerle preguntas, para cuestionarlo si es del caso, o bien si estamos de acuerdo y si nos sentimos confortables con lo que Carlos nos ha explicado, también aprovechemos e igualmente se lo manifestamos. Así que Carlos, muy buenos días y muchas gracias por venir a compartir con nosotros a estas horas de la madrugada, que yo sé que si son difíciles para nosotros, para los estudiantes, yo sé que para los invitados aún más. Muy buenos días y adelante. Muchas gracias, Ignacio, por la invitación y por la presentación. Eh, bueno, mi idea, en realidad, tengo una pequeña presentación, pero si en algún momento tienen una duda o comentario, pregunta, me pueden interrumpir de una vez. A veces no veo las manos, entonces hasta me hablo, Yo porque, voy a estar pendiente también para cualquier ok. cosa. Si veo una manita ahí levantada, yo les aviso. La idea, en realidad, eh, vamos a ver, yo lo que traigo son como algunos comentarios sobre el comercio internacional. Y como dice Ignacio, desde mi perspectiva, yo no vengo a hablar de tratados de libre comercio ni de acuerdos internacionales, nada de eso. Vengo a hablar más de un poco de cifras y teoría económica. Entonces, para empezar, les quería mostrar este gráfico, que es el total de comercio internacional dividido entre la producción a nivel mundial. Y lo que quería resaltar es que el comercio internacional en realidad es un fenómeno muy reciente. Si ustedes ven, antes de 1990, la proporción de comercio con respecto a la producción era relativamente pequeña, alrededor de un 40%. Es a partir de 1900, desde los 80 hubo alguna apertura comercial, algún aumento de la liberalización económica, pero es principalmente desde 1990
que hay una mayor apertura comercial de todos los países de Occidente y algunos de Oriente, que hace que el comercio internacional se dispare entre el 1990 y más o menos el 2007-2008, que fue cuando tuvimos la crisis económica muy importante que empezó en Estados Unidos y que hizo que el comercio internacional cayera estrepitosamente durante ese año, y en realidad le costó mucho recuperarse después de ese momento. O sea, después del 2008, la comercio ha sido relativamente constante, y lo que hemos visto también es un aumento de discursos políticos de, que tratan de frenar de alguna forma esa liberalización económica. Y entonces tenemos discursos como los de Trump o los de otros presidentes que abogan por volver a medidas proteccionistas dentro de algunos países muy importantes. Esa era una primera idea que quería dejarles en mente. Una segunda idea es que no todos los países tienen una apertura comercial de la misma magnitud. En este gráfico, entre más oscuro sea el celeste, mayor es la apertura comercial del país. Igual, medida como comercio total, importaciones más exportaciones, dividido entre la producción del país. Y lastimosamente tiene muy pocos colores, pero hay países que son relativamente cerrados, como Estados Unidos y Rusia, son países muy cerrados, y hay países que tienen una apertura comercial muy alta, como se ve algunos acá en la zona de la Unión Europea, como se ve aquí en algunos de la zona europea, que son colores más intensos, algunos de África, y aquí particularmente algunos del sudeste asiático. Entonces, no todos los países tienen el mismo grado de apertura, y una generalidad que se cumple casi 100% es que los países más grandes tienden a tener menor apertura, pero no necesariamente es porque no quieran comerciar, sino que un país tan grande como Estados Unidos puede producir muchos productos que en un principio podría querer comerciar con otros países, pero los pueden producir dentro de sus propias fronteras. Entonces, por ejemplo, yo me recuerdo cuando yo vivía en Estados Unidos, las fresas venían de la Florida y yo vivía en el norte de Estados Unidos. O sea, obviamente en el norte no se pueden producir fresas, pero no tenían que irlas a traer desde Costa Rica, sino que las podían comprar de la Florida o comprarlas de California. Entonces, eso hace que aunque haya mucho comercio al interno del país, cuando uno se fija en las cifras de comercio internacional, esa proporción no sea tan grande. Ok, entonces esos eran como los dos hechos que quería mostrarles. Ahora, la idea es hablar un poco de las ventajas del comercio. ¿Y por qué es que queremos comerciar? Bueno, en primer lugar, desde un punto de vista de las empresas locales, digamos, de las empresas costarricenses, tener la posibilidad de comerciar con otros países le da acceso a nuevos mercados. Y entonces, yo ya no le puedo vender solo a los costarricenses, sino que le puedo vender a muchos más consumidores alrededor del mundo. Y eso hace que yo como empresa tenga la capacidad de aumentar el tamaño. ¿Ok? Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto es que hay mayor variedad de productos desde el punto de vista de los consumidores. Ahora, yo como consumidor en Costa Rica no tengo que consumir solo los productos que se producen en Costa Rica, sino que puedo consumir prácticamente cualquier producto a nivel mundial. ¿Ok? Ustedes están muy jóvenes, pero aún en los noventas era muy difícil conseguir algunos productos importados. Ahora es muy fácil, si uno quiere, conseguir cualquier cosa que se le ocurra que haya comido en otro lugar.
Y entonces esa mayor variedad de productos le da un mayor bienestar a los consumidores porque pueden elegir entre más opciones. Un tercer factor es una mayor competitividad de las empresas locales, pensando desde las empresas costarricenses. ¿Por qué? Porque ahora yo ya no compito en Costa Rica, yo compito en el mundo. Y entonces, si yo quiero ir a vender un producto a Estados Unidos, yo tengo que ser muy productivo. Tengo que mejorar mis procesos productivos dentro de la empresa, tengo que invertir en tecnología, tengo que invertir en mejores, eh, una mejora en mis procesos administrativos. Todo eso hace que las empresas se vuelvan más competitivas. Las hace más eficientes, que generen más ganancias, que puedan pagar mayores salarios. Y eso beneficia a todos los residentes en Costa Rica. Un cuarto factor importante es el traslado de conocimiento. Entonces, si yo viviera solo en Costa Rica, no hay forma de permearme de lo que están aprendiendo otras empresas, otras industrias afuera del país. Entonces, lo que se ha visto es que cuando se importan bienes o cuando llega una empresa extranjera a producir en un país, es, ah, eso genera cierto traslado de conocimiento a las empresas locales. Hay historias de que en Japón y en Corea, cuando estaban empezando a desarrollarse, imagínense Japón en los 60, después de la Segunda Guerra Mundial, súper pobres, no sabían cómo hacer un televisor, y entonces lo que hacían era importar un televisor de Estados Unidos, lo desarmaban y lo volvían a armar. Y eso lo hacían muchas veces hasta que aprendían a hacer un televisor. Y en los 80, 90 y aún ahora, las empresas tecnológicas más grandes eran japonesas, con ese aprendizaje que lograron con base en ver los productos que estaban importando. Un quinto factor es una mayor competencia de mercados locales. Y como les decía antes, ahora los consumidores pueden comprar básicamente cualquier producto del mundo, pero eso también reta a las empresas costarricenses a ser más eficientes y a tener mejores precios. ¿Por qué? Porque si yo tengo precios muy altos, el consumidor va a ir a comprar los productos importados. Y entonces eso debería incentivar a las empresas costarricenses a volverse más eficientes, a reducir precios, y eso obviamente mejora la calidad de vida de los consumidores. Y un último aspecto que es importante es el aumento de la productividad de las empresas. El, Cuando se ha encontrado empíricamente, y ahora voy a detallar un poco más, que cuando las empresas empiezan a exportar, aumentan su productividad. ¿Y qué es productividad? Bueno, la productividad es qué tantos productos puede producir una empresa dado la cantidad de empleados que emplea, por ejemplo. Entonces uno divide la producción entre el número de empleados. Entre más pueda producir yo con los mismos empleados, voy a ser más productivo. Y si yo puedo producir más con los mismos empleados, eso significa que soy más eficiente, que podría ofrecer mis productos a precios menores y que podría generar mayores ganancias. Todos ganamos. Ganan las empresas, ganan los consumidores, ganamos en términos de eficiencia. Ok, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Preguntas o todo está claro hasta ahora? Bueno, parece que Ok, todo va claro. Muy sí. bien. Ok. Entonces, en economía, en realidad, de 1700, se sabe desde un punto de vista teórico que el comercio es beneficioso. Y ustedes van a escuchar muchas veces que se habla de dos términos que son la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. Entonces quería explicarles
muy rápidamente a qué se refieren esos dos términos. Entonces, piensen ustedes que solo hay dos productos en la economía, computadoras y bananos. Y estamos pensando qué debería producir Estados Unidos y qué debería producir Costa Rica. Entonces vamos y recopilamos información sobre cuántas horas necesitamos de trabajo para producir una unidad, ya sea una computadora o un racimo de bananos, tanto en Estados Unidos como en Costa Rica. Y lo que tenemos es esta tabla. En Estados Unidos, producir una computadora toma 8 horas. En Costa Rica, producir la misma computadora cuesta 16 horas. Son 16 horas de trabajo. En Estados Unidos, producir un racimo de bananos cuesta 4 horas. En Costa Rica cuesta 1 hora. Entonces, lo que se ve de la tabla es que en términos de computadoras, para Estados Unidos es más barato producirla que para Costa Rica, pero en términos de bananos es más barato producir un banano para Costa Rica que para Estados Unidos. Y entonces hay una oportunidad de mejora del bienestar si comerciamos. Si Costa Rica le vende bananos a Estados Unidos, podemos producir muchos, muchos bananos comparados a los que podrían producir en Estados Unidos. Y Estados Unidos podría dedicarse solo a producir computadoras, que eso es lo que tiene una ventaja. Entonces, a esa relación se les conoce como las ventajas absolutas, porque cada país se especializa en lo que es mejor. ¿Okay? Estados Unidos es mejor produciendo computadoras, Costa Rica es mejor produciendo bananos. Y esta idea es del final del siglo XVIII, de Adam Smith. Ahora, eso podría explicar el comercio en algunos casos. De hecho, en Costa Rica hasta 1990, casi que prácticamente hasta el 2000, ese era el tipo de comercio que hacía. Lo que hacíamos era vender productos en los que éramos muy capacitados, que en otros países era mucho más costoso producir, por cuestiones de clima y demás. Bananos, café, piña. Y entonces yo recuerdo un profesor que decía que lo que hacíamos era exportar los postres. Y que el problema de exportar los postres es que cuando hay una crisis, lo primero que deja de comprar la gente es el postre. O sea, yo tengo que seguir comprando comida, vestido, carros y demás, pero cuando hay una crisis, el postre es lo primero que dejo de comprar. Entonces, ese era un riesgo importante que teníamos. Ahora, el otro concepto importante es la ventaja comparativa. Y aquí tengo otra vez el ejemplo con computadoras. Para las computadoras mantuve los mismos datos. Estados Unidos es más productivo que Costa Rica produciendo computadoras. Y tengo el caso de los catéteres, que es uno de los productos que ahorita exportamos más. Y pensemos que Estados Unidos sigue siendo más productivo que Costa Rica, que en Estados Unidos eh, cuesta o hay que invertir 2 horas para producir un catéter y en Costa Rica hay que invertir 3 horas. Ahora, en la última columna, lo que puse es el costo relativo. Entonces, en términos de computadoras, Costa Rica tiene que invertir el doble de tiempo para producir una computadora que Estados Unidos. Pero para producir un catéter, solo tengo que invertir 1,5 veces más de horas para producir un catéter que en Estados Unidos. Entonces, imagínense que ya todos los trabajadores en Estados Unidos están produciendo computadoras o pueden producir computadoras. Lo más eficiente en trasladar a Costa Rica son los catéteres, porque somos relativamente más productivos produciendo catéteres que produciendo computadoras. Entonces, en ese sentido, tenemos una ventaja comparativa o relativa. En cualquiera de los dos términos se utiliza.
¿ok? No es que somos mejores produciendo catéteres que Estados Unidos, es que relativamente somos más productivos produciendo catéteres que produciendo computadoras. Entonces, desde un punto de vista del comercio internacional, lo que tiene sentido es que los catéteres se produzcan en Costa Rica y las computadoras se siguen produciendo en Estados Unidos. ¿Ok? ¿Preguntas sobre estos dos conceptos? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahora, muchachos? Tomás, tiene la mano levantada, adelante. Adelante. Gracias. Sí, entonces a mí me gustaría saber por qué de todas formas igual produciríamos catéteres si Estados Unidos los puede producir solo eficientemente. Por, por dos razones. Eh, Primero, queremos producir la mayor cantidad posible de todo. Y lo segundo es que no necesariamente Estados Unidos va a tener todos los recursos para producir todos los productos que les gustaría consumir. ¿Ok? Entonces, imagínense que ellos tuvieran una tabla así de los 2.000, 5.000 productos que quieren consumir y empiezan a decir, bueno, yo debería producir los que están más arriba en la tabla, voy bajando hasta que los recursos se agotan. Ya no tengo más trabajadores o no tengo más máquinas, entonces los siguientes tienen que ir al siguiente país que sea más productivo y así sucesivamente. ¿Ok? Por eso esa idea de que los que están más abajo en esa tabla de productividad de Estados Unidos son los que deberían producirse afuera, en ese caso en Costa Rica. No sé si con eso le aclaro la duda. Sí, muchas gracias. Ok, continúo entonces. Eh, eh, Ahora, esto que estamos viendo acá es un desarrollo teórico, en realidad esto es muy viejo de David Ricardo. Hay teorías económicas más modernas sobre comercio, muchas se siguen basando en la ventaja comparativa o ventaja relativa, pero lo que nos ha costado más en términos de economía es devolvernos a esta idea de estas ventajas, y yo las hice intuitivas, pero a uno le gustaría tener comprobación teórica de que, perdón, comprobación empírica, ir a los datos y ver que realmente el comercio es bueno. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta ahorita? Y aquí, esto es una inversión de investigación de los últimos 40 años, de muchos economistas que han trabajado en estos temas para llegar a estos resultados. Lo primero es que a uno le gustaría o uno esperaría que el comercio internacional de alguna forma ayude a disminuir la desigualdad a nivel internacional. O sea, que el comercio internacional no termine beneficiando a los países que ya son más ricos. Y entonces, la, eh, una de las ramas de economía lo que ha estado pensando por mucho tiempo es que de alguna forma los países más pobres deberían crecer más rápido por la importación de tecnología, por el comercio internacional, por muchas razones. Y ya hay alguna evidencia fuerte de que eso está sucediendo, ¿ok? De que sí hay algún tipo de reducción en términos de la desigualdad de riqueza entre países. Lo segundo es pensar cómo afectan las reformas políticas el crecimiento económico. Desde la década de los 90 hemos visto muchos países que han reducido barreras arancelarias, no arancelarias, que han firmado tratados de libre comercio, que han formado bloques comerciales,
Y entonces la pregunta es si todo ese tipo de reformas políticas han tenido algún efecto sustancial en términos del crecimiento económico. Y la respuesta desde los datos es que sí, que esas reformas que liberalizan el comercio hacen que los países crezcan más rápido. Y eso es más relevante todavía para economías que tengan restricciones importantes al comercio. Una reforma incremental en Costa Rica, donde ya tenemos una apertura comercial muy alta, probablemente el beneficio sea pequeño. Pero una reforma en otro país que tenga una economía muy cerrada, probablemente sea muy beneficioso porque tiene mucho que ganar. Lo tercero es lo que les comentaba de la mejora en la productividad de las empresas locales. Eh, Existe mucha evidencia de que las empresas se benefician y aumentan su productividad, principalmente debido a que ahora pueden importar bienes de capital más baratos. Entonces, imagínense una empresa en Costa Rica, eh, para producir cualquier cosa, tienen que traer las máquinas desde afuera. No hay una sola empresa que produzca tecnología avanzada en Costa Rica. Y entonces, si yo le reduzco el costo de traer esa máquina, yo quiero invertir más en máquinas. Y eso va a hacer que la productividad de la empresa aumente. Y lo último, y quizás lo más importante, es que a nivel agregado, a nivel de economías, ya hay evidencia fuerte que permite concluir que mayor apertura comercial y mayor comercio entre países genera mayor crecimiento económico. Ok. Todo suena muy bonito, lo que les he contado hasta ahora, pero hay muchas críticas al comercio internacional desde diferentes perspectivas. Y en eh, algunas probablemente son consecuencias del comercio internacional, pero no necesariamente se les puede reprochar a las políticas comerciales los efectos negativos, sino a la falta de otras políticas estatales que ayuden a disminuir esos efectos. Entonces, una de las desventajas del comercio, una de las posibles desventajas, es el incremento de la desigualdad. ¿Por qué? Porque van a haber empresas que sí se van a beneficiar del incremento del comercio internacional. Eh, no sé, piensen en alguien que estaba produciendo eh, un insumo, un bien que puede ser utilizado por las empresas de dispositivos médicos. Cuando llegaron todas las empresas de dispositivos médicos a Costa Rica, esa empresa se vio beneficiada. Produjera algo tan simple como cajas de cartón que pueden ser utilizadas para exportar los dispositivos médicos. Esa empresa se vio beneficiada. Pero al mismo tiempo, la apertura comercial ha hecho que reduzcamos aranceles en algunos productos, como el arroz, y entonces esos productores de esos productos a los que le estamos reduciendo los aranceles se van a ver perjudicados, porque ahora van a tener mayor competencia extranjera y van a ver reducidas sus ganancias. Y eso todavía es más preocupante cuando uno piensa en los pequeños productores. Los grandes productores estaban teniendo ganancias quizás exageradas, los pequeños productores de subsistencia estaban sobreviviendo gracias a que el precio del arroz era alto. Una vez que el precio del arroz no crece tan rápido, dejan de ser rentables. Y eso genera un incremento de la desigualdad. A algunos les va bien y a otros les va mal. ¿Es un efecto del comercio? Sí, es un efecto del comercio, pero
es algo que se podía prever desde la política pública que iba a suceder, y entonces existen otras entidades que debieron haber dado apoyo a esos productores, por ejemplo, de arroz, para que cambiaran de actividad económica. Tenemos un Ministerio de Agricultura, un Ministerio de Economía, todos esos debieron haber realizado política pública dirigida específicamente a esos sectores que sabíamos iban a ver afectados por el aumento del comercio internacional. Lo segundo es la concentración de mercados. Eh, Conforme aumenta el comercio internacional, hay empresas que se pueden ir haciendo más y más grandes y se vuelven tan grandes que al final quedan dos o tres empresas en todo el mundo que producen productos muy importantes. Por ejemplo, en el caso de celulares, sabemos que hay básicamente tres o cuatro empresas que producen todos los celulares en el mundo, y que haya muy pocas empresas, lo que hace es disminuir la competencia, y cuando la competencia disminuye, las empresas pueden subir precios y eso termina afectando al consumidor. Entonces, el aumento del comercio internacional podría ayudar a que esas empresas que ya eran muy grandes dentro de sus países, no sean solo grandes dentro de sus países, sino grandes a nivel mundial. Un tercer punto es que se ha señalado principalmente en, en empresas que se han movido a Asia, es la explotación laboral, condiciones laborales muy precarias para trabajadores en empresas textiles, en China, en Vietnam, algunos países del sudeste asiático. Y ahí el problema es que la empresa está tan lejos del consumidor que puede ser difícil para el consumidor ser capaz de discernir que el producto que está comprando es barato porque a alguien más lo están explotando laboralmente. Un cuarto aspecto es la degradación ambiental. Si no hay regulaciones ambientales en países en desarrollo, las empresas se pueden aprovechar de esa libertad en términos ambientales que tienen para producir eh, de una forma más contaminante de la que la harían en sus países de origen. En Europa o en Estados Unidos, los, los requisitos en términos ambientales para producir son relativamente altos, en los países en vías de desarrollo no tanto. Entonces las empresas pueden hacer arbitraje en términos ambientales e irse a producir a países donde la degradación ambiental no tiene tanto costo para ellos. Un quinto tema es el aumento de la contaminación por el transporte. Aumentar el comercio internacional significa aumentar el transporte de bienes a lo largo del planeta, y eso obviamente tiene efectos en términos de contaminación. Que yo traiga celulares, ropa producida en Asia, es muy costoso ambientalmente. Ambientalmente sería mucho más favorable si yo pudiera producir esa ropa en Costa Rica. La competencia desleal. eh, Cuando entra una empresa muy grande a un país, digamos que viene una empresa muy grande a Costa Rica, que tiene mucho poder afuera, puede reducir los precios tantísimo como para intentar quebrar a las empresas costarricenses. Y entonces eso sería muy malo que alguien lo haga, porque nos generaría perder parte de nuestra base productiva a partir de la competencia desleal. Y hay un último tema que el año pasado estuvo de moda en Costa Rica, que se llama la enfermedad holandesa. No sé si recuerdan que estuvo en la discusión el año pasado, porque algunos economistas afirman que Costa Rica está viviendo un proceso de enfermedad holandesa. ¿Y a qué se refiere la enfermedad holandesa? Bueno, en Holanda, y aquí se me escapa el año,
en algún momento empezaron a producir demasiados tulipanes, la flor. Y entonces di- se volvieron demasiado buenos produciendo tulipanes y el resto de Europa les compraba muchos tulipanes. Y entonces, los productores de tulipanes estaban súper bien porque estaban vendiendo mucho, pero eso hizo que llegara eh, mucho dinero a Holanda. Y cuando llega mucho dinero a un país, eso lo que hace es que baje el tipo de cambio. Llega una divisa extranjera y entonces el tipo de cambio baja, se aprecia. Pero en Holanda lo que sucedió fue que la apreciación fue demasiado alta, tan alta que terminó afectando a otras industrias. Y por eso se le conoce como enfermedad holandesa. ¿Ok? Entonces, enfermedad holandesa es cuando un sector crece tan rápido, un sector exportable crece tan rápido, que el aumento, la llegada de divisas es tan alta que termina teniendo efectos en términos del tipo de cambio, el- una apreciación. Pero una apreciación del tipo de cambio termina afectando al resto de productores a nivel local que podían exportar, porque ahora reciben, en términos de Costa Rica, menos colones por cada dólar que estaban exportando. Entonces, eso puede ser un efecto negativo del comercio internacional. Creo que había un mensaje en el chat. Ah, Sí, yo puse la fecha, Ignacio. perdón, pero Mariana tiene la mano levantada también. Adelante, Mariana. Gracias. Pero yo quisiera saber si usted opina que, porque estamos viendo que esto es una desventaja, la degradación ambiental, el aumento de la contaminación a causa de todo el comercio y el transporte que esto implica. Yo quisiera saber si usted ve un aspecto positivo en el ambiente. ¿Usted cree que en algún momento podamos llegar a darle la vuelta y decir el comercio internacional realmente va a ir de la mano con la sustentabilidad, va a ir de la mano con el cambio climático a manera positiva? Ok, esa es una excelente pregunta. Principalmente en Europa se han creado muchas certificaciones ambientales. Y entonces la idea de producción orgánica, de comercio justo, hay otra certificación que se llama comercio justo. eh, Esas certificaciones lo que tratan es de disminuir estos efectos negativos. Y entonces que las empresas de alguna forma se comprometan a no degradar el ambiente, a no explotar laboralmente a los trabajadores, eh, aunque estén, o sea, vamos a ver, no es que no llevemos café de aquí a Europa, es que cuando los europeos compren café, sepan que es un café que tiene los menores efectos negativos posibles. Y entonces esas certificaciones lo que tratan de hacer es lograr eso. Y de hecho, muchas empresas aquí en Costa Rica ya las han adquirido, no sé si es parte de los temas del curso, pero muchas de esas empresas ya han adquirido esas certificaciones. Y cuando una empresa adquiere una de esas certificaciones, más bien le da una ventaja con respecto al resto de empresas. Porque entonces yo ahora llego a Europa y mi empaque dice eh, producto eh, con etiqueta de comercio justo. Y entonces el consumidor en Europa sí sabe que de alguna forma eh, hay una garantía de que la explotación laboral o la degradación ambiental o los precios que se le pagan a los productores locales son lo suficientemente altos para ellos estar relativamente tranquilos. ¿Ok? Gracias. Yo creo que darle la vuelta como que sea positivo es muy difícil, porque digamos, el transporte, y podemos volver el transporte más verde, eso sí lo podemos hacer, pero entre más transporte haya, más contaminación hay, aunque por más verde que sea el transporte. Tiene la mano levantada Gloriana, después Mario y María José. Buenos días. Es que yo tenía una consulta sobre este caso de los tulipanes. Em,
¿cuál es este sector de la economía costarricense que está provocando, a criterio de esos economistas, ese problema? ¿Es el sector inmobiliario o es que uno está demasiado parcializado como por todos los temas de gentrificación y así? ¿O es más bien un conjunto de sectores? ¿Cuál es el que está generando como este problema? Ajá, esa es mi pregunta. Ok. Eh, Muy buena pregunta. Los economistas que han mencionado esto de la enfermedad holandesa no han sido claros de cuál es el sector. Lo que hemos visto en Costa Rica en los últimos 2 años es una combinación de muy buenos resultados de muchos sectores. Eh, el turismo se recuperó después de la pandemia muy rápidamente y ahora está produciendo más divisas que en el 2019. De hecho, se ha vuelto un turismo de mayor poder adquisitivo y entonces por cada turista deja más dólares en Costa Rica. Los servicios empresariales que exportamos han crecido muy rápidamente. Eh, Aquí servicios empresariales me refiero a las empresas que hay de finanzas, bueno, hay de finanzas, yo sé de arquitectura, pero son empresas de servicios compartidos, que lo que hacen es darle servicios desde aquí a las empresas en Estados Unidos. Contabilidad, finanzas, arquitectura, los mismos call centers, pero los call centers ya son demasiado pequeñitos comparado con estos otros centros más especializados. Y al mismo tiempo, las exportaciones de dispositivos médicos principalmente han crecido a tasas tan grandes como nunca lo habíamos visto en la historia de Costa Rica. O sea, tasas de crecimiento de dispositivos médicos en exportaciones del 25-30% por año, con nuevas empresas llegando al país, eh, produciendo nuevos productos. Los catéteres que yo mencioné antes son productos relativamente sencillos. Cada vez estamos produciendo productos más complejos. Entonces, hay un conjunto de industrias que se han desarrollado muy rápidamente en los últimos 2 años que están trayendo divisas al país. La parte inmobiliaria, no, no, no tengo noción de qué tan importante es, pero por los datos que conozco, creería que no es tan importante en términos de divisas, digamos, comparado con lo de los centros de servicios o las exportaciones de implementos médicos. Entonces, para concluir, yo creo que es un argumento falaz hablar de enfermedad holandesa en Costa Rica porque uno no puede identificar un único producto. Es como una mejora general del, de la competitividad del país en los últimos años. Mario, Muchas adelante, gracias. tiene la mano levantada. Sí, ¿se me escucha? Sí, Sí. perfectamente. Bueno, a mí me gusta mucho, me interesa mucho el tema de lo de la desigualdad. Hay un economista en particular que me gusta mucho, que se llama Joseph Stiglitz, de sobre este tema, que, bueno, mi duda es que, bueno, todo el asunto del comercio internacional, y también en vista del modelo keynesiano, ¿de qué manera afecta todo esto la estructuración de los salarios mínimos y el desempleo eh, involuntario, digamos? Sí. Eso es parte de lo que estaba intentando sugerir con el caso del arroz. O sea, Ajá, el arroz, la importación de arroz lo que hace es aumentar la competencia y reducir el precio, por lo menos a nivel de productor, reducir el precio que le pagan los productores. Eso lo que hace es que esos productos dejen de ser viables. O sea, si yo era un pequeño productor de arroz en Guanacaste o en el Pacífico Central, probablemente la decisión óptima hace 2 o 3 años era dejar de producir arroz
y empezar a producir algo más. Y ahí es donde hace falta el acompañamiento de otras instituciones, como el Ministerio de Agricultura. El problema es, si ese acompañamiento no se da, esta persona queda atrapada en una industria que ya no es productiva, o sea, que ya no genera beneficios. Y entonces, dice, ahí, esa persona o desaparece o no es capaz, si tiene asalariados, no es capaz de poder pagar los salarios mínimos. Entonces, podría pasar muchas cosas. O sea, la empresa podría desaparecer, podría ser que el productor se ponga de acuerdo con los empleados para que no haya aumentos salariales y entonces dejar de pagar el salario mínimo. Si la empresa desaparece, esos trabajadores quedan desempleados y habría que ver si la economía es capaz de reubicarlos en otras industrias que sí paguen salarios por encima del salario mínimo. No sé si con eso le respondo, tal vez es mucho enredo. Claro, sí, pero también mi duda también era un poco que, bueno, a lo mínimo que yo entiendo del modelo de Keynes, la teoría sería que al estandarizarse el consumo y la demanda, debería más bien de existir un aumento en el empleo. ¿Esto pasa? ¿O es solamente como por sector? Es que lo que pasa cuando hay apertura comercial es que algunos sectores se van a ver muy beneficiados y otros se van a ver perjudicados. Entonces, en los sectores que se ven beneficiados, el empleo va a crecer muy rápidamente. En los sectores que se ven perjudicados, probablemente va a aumentar el desempleo. Pero vuelvo al punto inicial. Ahí es el trabajo de otras instituciones, ver cómo hacemos para reubicar esos trabajadores desde las industrias que están perdiendo empleos a las que están ganando. En algunos casos puede ser muy difícil, porque si yo soy un peón agrícola que está sembrando arroz, no, es mentira, y ahí sí es mentira que me van a decir, y ahora tiene que irse a trabajar a un call center, porque o sea, la brecha en conocimientos y en habilidades es demasiado grande. Pero entonces hay que generar políticas públicas para que esa persona quizás no pueda moverse a un sector tan avanzado, pero sí pueda moverse a ser operario en alguna planta de producción de dispositivos médicos. El problema es que las plantas de dispositivos médicos están en Alajuela y el productor de arroz estaba en Punta Arenas. Entonces, ¿cómo hacemos? O llevamos la planta a Punta Arenas o traemos el trabajador a Alajuela. Pero todo eso son coordinación de otras políticas públicas, no necesariamente de políticas de comercio internacional. Lo que sí es importante es que debería haber una coordinación de todas esas políticas. Muchas gracias. Con gusto. Muy bien. María José, tiene la mano levantada, adelante. Sí, buenos días. Cuando don Carlos mencionó lo del crecimiento económico, a mí me surgió una duda porque mencionó que la incorporación de maquinaria aumenta la productividad porque se incorporan nuevas tecnologías en los procesos de producción, ¿verdad? Pero yo quería preguntar más que todo cómo se puede generar como un equilibrio que permita aprovechar todos los beneficios que aportan esas nuevas tecnologías en la automatización de procesos, ¿verdad? Sin que genere como un impacto negativo en la generación de empleos, porque es evidente que si una máquina es más eficiente, la empresa desde un punto de vista económico va a optar por sustituir el personal e incorporar esas máquinas. Entonces yo quería preguntar cómo se puede generar un equilibrio en cuanto a eso. Esa es una preocupación que ha surgido durante los últimos años, de que hay lo que algunos llaman empresas vacías, que son básicamente una planta de máquinas, con unos cuantos operarios, porque yo ya no necesito tantos trabajadores. El- es una pregunta muy difícil, María José. Eso apenas estamos empezando a entender.
La, lo que yo le puedo decir, o sea, hay como dos tipos de máquinas. Una que complementa al trabajador y otra que lo sustituye. Entonces, no es lo mismo. Para mí una computadora es esencial como trabajador, me complementa. Puede ser que la inteligencia artificial pueda sustituir muchos de los procesos que yo realizo. Entonces, la pregunta es, en términos prácticos, la pregunta es si la máquina es un complemento a la labor del trabajador o es un sustituto. Cuando son sustitutos, ahí podemos generar mucha producción, pero no necesitamos empleados. Cuando son complementos, los dos se ven beneficiados. Generamos mucha producción, pero también generamos mucho empleo porque necesitamos gente que opere las máquinas. Pero es uno de los grandes temas de investigación ahorita, porque hay industrias donde sí es cierto que hay mucha sustitución. Y industrias como la automotriz, que antes utilizaban muchos operarios para ensamblar carros, ahora mucho de eso se hace de forma automática. Y entonces, aunque esté la planta produciendo carros, eso no genera grandes beneficios en términos de trabajo, que es algo que se ha observado, por ejemplo, en México. En México tiene exportaciones gigantes a Estados Unidos, pero en términos de salarios y de beneficios a los trabajadores ha sido relativamente poco. Pero es porque México se ha especializado en industrias eh, que son muy intensivas en máquinas. Y entonces la industria textil o la industria de carros se producen demasiado, pero no hay trabajadores dentro de las empresas. En Costa Rica, eh, hasta el momento, yo lo que tengo entendido es que las empresas, por lo menos el tipo de labor que realizan, sí necesitan de mucho trabajo todavía. Entonces, esperemos que sigamos por ahí. Gracias. Un gusto. Sofía, tiene la mano levantada también. Bueno, buenos días. Don Carlos, para usted, ¿qué tan complicado o idealista es esa complementación en las políticas con respecto a la desigualdad? Al inicio vimos que la apertura al comercio internacional eh, disminuye esta desigualdad, pero es entre países, por decirlo así, a nivel global, pero aumenta los niveles de desigualdad a lo interno de los países. Si bien es cierto, es una manera de que haya una apertura de mercado y hay más productos para el consumidor, es una manera de resaltar esta ineficiencia en la empresa o en el productor local. ¿Qué tenemos que hacer o qué tiene que hacer el abogado junto con el economista para generar una política pública que, que vaya o que mire hacia el crecimiento eh, del país y de la economía, pero que no afecte de tal manera al productor local que lo saque o que lo meta que lo saque de su zona de confort de producción agrícola y lo pase a la producción de artículos médicos? Vamos a, la pregunta tiene dos partes. Voy a responder la segunda primero. Yo creo que el hecho de que algunas empresas salgan del mercado no es malo. Y de hecho es eficiente. Podría ser eficiente. ¿Ok? Eh, el caso del arroz para mí es muy interesante. En Costa Rica teníamos productores de arroz que eran muy ineficientes. Muy ineficientes. Y no necesariamente ese productor de arroz, antes exageré un poco, pero ese productor de arroz podría ir a producir otro bien agrícola. El problema es que está acostumbrado a producir arroz.
Entonces, no sé, si está en Parrita, podría estar produciendo papaya, si está en Guanacaste, podría estar produciendo sorgo, no sé, hay alternativas. Pero ahí es una labor del Ministerio de Agricultura. Eso para responder la primera parte. La segunda parte sobre la desigualdad, ahí yo creo que en estos momentos en Costa Rica es necesaria una reforma fiscal importante y ahí ese es un trabajo que es muy complementario entre los abogados y los economistas y los contadores, porque lo que está sucediendo, bueno, yo tengo varios puntos ahí. Primero, hay empresas muy grandes que no pagan impuestos, tanto en zonas francas como cooperativas en general. La Dos Pinos y algunas cooperativas financieras no pagan impuestos y son empresas muy grandes. Segundo, la forma en que se cobra el impuesto de renta es por ingreso. Digamos, si una persona tiene dos ingresos distintos, paga un impuesto de renta por cada uno de los ingresos. El impuesto de renta se debería cobrar de forma global, porque eso lo que hace es beneficiar a las personas más ricas eh, que tienen varios ingresos y pagan un poquito en cada uno en lugar de pagar porcentajes más altos si esos ingresos estuvieran globalizados. Si eso se hiciera, las finanzas públicas del gobierno estarían en mucho mejores condiciones y entonces uno ahí podría empezar a pensar en subsidios a los sectores que se ven afectados por las políticas de apertura comercial o de forma complementaria transferencias a las personas más pobres. Y entonces eso ahí ayudaría a disminuir la desigualdad. Pero el problema que tenemos ahorita es que eh, las finanzas públicas están en una situación un poco compleja y es muy difícil para el gobierno chicas que ayudarían a disminuir la desigualdad. Ok, Muy y bien. entonces, Ah, perdón, perdón. Tenemos dos manos levantadas todavía. No sé si ok, continuamos o atendemos de una vez las. ¿qué hora es? Son las Bueno, 8:02. si quieren me dejan terminar porque lo que quería era dos diapositivas más sobre el caso de Costa Rica y muchas de las preguntas ya están enfocadas en ese sentido. Ok, entonces, tal vez voy a anotar aquí a Paola y a Leonardo Entonces, si para quieren, dejarlos para el final. terminamos y respondo todas las preguntas que tengo. Perfecto, perfecto. Adelante. Ok. Entonces, para concluir, quería hablarles un poco de lo que, quería comentarles un poco lo que hemos visto. Estamos perdiendo a Carlos. Démosle unos segundos. Ya volví. Ahora sí, ya sí, se estaba como perdiendo la comunicación. Ok, déjenme compartir de nuevo. Ok, lo que les estaba comentando es que en realidad Costa Rica ha sido muy exitoso en su apertura comercial
desde los 80 y principalmente desde la década de los 90. Eh, en términos de exportaciones de bienes, solo bienes, en servicios hemos crecido aún más, pero aquí puse la comparación en bienes. En el 2023 exportamos 19.000 millones de dólares en bienes. En el 94 eran solo 2.200 millones. En el 94 exportamos postres, como les dije antes, banano, café y piña. En el 2023, el principal producto de exportación y por mucho son los dispositivos médicos. El banano y la piña siguen siendo importantes, pero son mucho, mucho menos relevantes. Y si ampliáramos la lista, los primeros 10 productos aparecerían otros productos que son más intensivos en conocimiento. Complementaria a esa política comercial, se ha desarrollado una política de atracción de inversión extranjera directa. Ahí, desde que Intel inició operaciones en Costa Rica en 1997, el país ha sido capaz de traer muchas empresas a invertir en alta tecnología y en los últimos años principalmente en dispositivos médicos y en servicios financieros y contables, que se ha desarrollado mucho. Y lo que hemos visto, y esto sí es estudios que se han realizado por otros economistas en Costa Rica, se ha concluido que las empresas ubicadas en zona franca o inversión extranjera directa tienen mayores salarios que las empresas locales. Eh, Hay un traspaso importante de renta en términos de compra de insumos a empresas locales. Y no solo es que cuando, no solo es que las empresas extranjeras le compran a empresas locales, sino que cuando una empresa local le vende a una empresa extranjera, la empresa local se vuelve más grande, contrata más empleados, se vuelve más productiva. Hay evidencia de eso. Y sobre una pregunta que me hicieron antes, también hay alguna evidencia de que eh, las empresas, bueno, hay evidencia de que las empresas tienen certificaciones de comercio justo, orgánico y demás, pero también hay evidencia de que esas certificaciones han ayudado a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Ok, y para terminar, algunos desafíos actuales en términos de política comercial. eh, Hay un proceso de fragmentación de los bloques comerciales. China por un lado, Estados Unidos por otro, Rusia por otro. Eso en algún momento nos benefició, en el 2021-2022 nos benefició, porque empezó el proceso que se conocía como nearshoring. Por ejemplo, Intel decidió traerse de vuelta una planta que tenía en Asia a producir a Costa Rica para estar más cerca de Estados Unidos. Pero lo que hemos estado viendo en los últimos meses son restricciones al comercio impuestas por Estados Unidos y por China, y ahí hay mucha incertidumbre sobre cómo eso nos puede afectar en el futuro. El segundo tema que traía, y ya lo toqué, es la exención de impuestos de renta en zonas francas. Eh, ya se han hecho muy grandes, representan casi un 20% de la economía y no pagan impuesto de renta. Eso hay que repensarlo como economía, si queremos seguir dando ese subsidio o empezamos a cobrarles algún tipo de impuesto. Ahí se hablaba del impuesto mínimo global, pero lamentablemente Estados Unidos decidió salirse de ese acuerdo esta semana y entonces no se sabe si se va a seguir adelante con esa idea. Eh, Ahí, antes les dije que sí, las empresas locales le compran, las empresas extranjeras le compran a locales, pero en general esa vinculación sigue siendo pequeña. A uno le gustaría que muchos de los insumos que necesitan las empresas extranjeras sean producidos localmente, lo que ayudaría a aumentar la producción, aumentar el empleo, en labores que son más sencillas también, entonces ayuda en
en esta parte del desempleo de gente que ha sido movilizada a actividades que realizaba anteriormente a partir de la apertura comercial. Y lo que les mencioné también sobre el tipo de cambio, el efecto agregado, creo que no lo podemos llamar enfermedad holandesa, pero sí hay un efecto agregado sobre el tipo de cambio, el rápido crecimiento de las empresas eh, relacionadas al comercio internacional, que está afectando a otros sectores. Y ha hecho que el costo de vida aumente y, por ejemplo, que para los turistas Costa Rica se esté volviendo demasiado caro. Entonces, hay que pensar un poco en esa vía. Y eso era lo que yo les traía para compartir. Entonces, quedo abierto a preguntas o comentarios. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Carlos por su tiempo, por su explicación tan detallada, por atender las consultas de todas y de todos. Tal vez nada más retomo, Paola, Leonardo y Oscar tenían la mano levantada. Gracias, profesor. Gracias, don Carlos. Bueno, me parece muy interesante porque justo cuando nos detuvimos con las preguntas, usted empezó a hablar acerca del tema que yo quería consultar, y es acerca sobre el tema de los microprocesadores, semiconductores, todo lo que es el sector tecnológico, el desarrollo de los microchips. A ver, sí, en el 97 entró Intel. A raíz de la pandemia, el mundo cayó en una crisis, ¿verdad? Por la falta de suministros en microchips, y se desató en el 2022 la guerra de los chips. Ahora, todas las políticas que se han implementado a nivel de Estados Unidos, políticas económicas, lo que es la domesticación de la producción, han favorecido el desarrollo de los microchips, y nos dimos cuenta que no podemos vivir sin microchips. Costa Rica a nivel latinoamericano es uno de los más altos competidores, ¿verdad? Se ha desarrollado mucho en la tecnología y tiene una presencia importante en la producción. Vienen más inversiones, ahora en este año viene otra empresa casi que del tamaño de Intel a Costa Rica. Y pensando en lo de la enfermedad holandesa, me pongo a pensar, y usted lo mencionaba ahora, en este tema hay mucha incertidumbre todavía, pero yo me pongo a pensar a largo plazo, porque si bien es cierto, desde el 97 está Intel, pero desde el 2022 se incrementó toda la tensión geopolítica con China y Estados Unidos, sobre todo pensando en la producción de los microchips que quieren estar a la cabeza del mercado. Y la inversión en Costa Rica no va a parar. De hecho, se está incentivando, y las políticas del gobierno también van dirigidas en ese sentido. Podríamos pensar entonces que a futuro nos pueda realmente, sin lugar a dudas, pasar lo de la enfermedad holandesa. Carlos está en silencio. Sí, ya. Es una pregunta difícil. Yo creo que lo que nos va a costar, y tenemos que acostumbrarnos, es un tipo de cambio más bajo del que teníamos. Bueno, de hecho, vamos a ver, no es más bajo que el que teníamos, es el mismo tipo de cambio que teníamos en el 2014, de alrededor de 500 colones. Lo que ha sucedido desde el 2014 hasta ahorita es que, si uno se fija en el largo plazo, el tipo de cambio ha sido relativamente constante. Hubo mucha discusión el año anterior, pero lo que la gente no ve es que en el 2021 el tipo de cambio también se había disparado para arriba. Entonces, si uno lo ve en el largo plazo, tipo de cambio alrededor de entre 500 y 550, parece ser el tipo de cambio más o menos de equilibrio para Costa Rica. Ahora, la llegada de más empresas podría poner más presión sobre el tipo de cambio. Y ahí hay una llave de escape que no se ha querido abrir, que es
los fondos de pensión obligatoria. Los fondos de pensión obligatoria tienen demasiados recursos de El todos ROP. nosotros. El ROP. Tienen demasiados recursos de todos nosotros y hay un límite a lo que pueden invertir fuera del país y hay un límite a lo que pueden invertir en dólares. Los dos se complementan. Pero lo que sucede es que si uno pensara en términos de pensiones, y dado que aquí no hay realmente dónde invertir financieramente en bolsa o demás, lo que tiene sentido es que muchos de esos recursos se muevan al extranjero. Y entonces eso podría ayudar a compensar la entrada de dólares por mayor inversión extranjera directa, por exportaciones, por todo lo que puedan pensar. Pero por ahí hay una vía de escape que la gente no se ha discutido tanto. Eh, Sería muy problemático si quedamos una enfermedad holandesa, porque una gran parte de la producción depende de eh, exportar, o sea, exportar bienes y servicios, y hay bienes y servicios que sí, los exportamos, pero generan relativamente pocas ganancias, o sea, hay empresarios muy pequeños, eh, actividades que son casi de supervivencia, y entonces no queremos que una ballena estropee el resto del estanque, y hay que pensar cómo controlar. Muchas gracias. Leonardo, adelante. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, Sí. perfectamente. Qué bueno. Es que vieras que me llamó la atención parte de lo que usted estaba hablando sobre la automatización de la producción y los derechos laborales, porque estuve pensando más bien cuando hay vamos a ver, cuando hay un crecimiento tecnológico, puede haber una mejora en la producción, una automatización en los procesos, pero si tomamos en cuenta, no sé, tal vez derechos colectivos, más que todo como sindicatos y convenciones colectivas, ese progreso tecnológico podría frenar debido a estas negociaciones. ¿Usted cree que este tipo de derechos colectivos deberían ser, vamos a ver, limitados, tomando en cuenta que la tecnología podría avanzar muchísimo y por una convención colectiva tal vez no habría tanta automatización en las empresas? ¿Y qué impacto cree usted que podría tener este factor? Ok, lo primero es que en general los convenios colectivos han disminuido demasiado en los últimos 30 o 40 años. O sea, la prevalencia de sindicatos y el- hasta de convenciones colectivas en Costa Rica ha disminuido, se han vuelto más débiles. Yo, por ejemplo, en Costa Rica, en la empresa privada, no creo que haya ningún sindicato fuerte que pueda detener el progreso tecnológico que quiera hacer una empresa. Aún en Estados Unidos, los sindicatos importantes como los automotrices o los de pilotos, que son sindicatos muy importantes, les cuesta mucho negociar. O sea, les cuesta mucho hacer cambiar de parecer a una empresa. Eh, la pregunta sobre la parte de derechos laborables, eso es más una cuestión de derecho que de economía. Yo creo que hay que respetar siempre los derechos laborables, aunque haya mejoras en la productividad y mejoras en la automatización de las empresas. Muchas Pues, gracias. Oscar, adelante. Ahí se me escucha, sí. Sí, Sí. perfectamente. Listo, muchas gracias. La pregunta sí para don Carlos es que se ha hablado mucho de este tema de las zonas francas y la pregunta mía es, se habla mucho de que esa extensión que tienen las zonas francas o bueno, los beneficios fiscales, lo que se hace es evitar que las empresas
pues tengan como ese miedo o ese disgusto hacia el país con ese pago tan alto de impuestos y que así se incentive la generación de empleos y la inversión dentro del país. Mi pregunta es, ¿realmente esa exención o bueno, esos beneficios fiscales se compensan al nivel interno del país? Porque, bueno, mucha gente dice que no están así, otros dicen que sí, que no sé si hay algún análisis que ya esté tal vez comprobado o que tenga algún fondo de desarrollo que pueda decir, ok, sí se queda la inversión extranjera aquí en el país y sí se compensa todos esos impuestos que pues esas empresas no están pagando a final de cuentas. Esa es mi consulta. Ok. Eh, Depende de quién le pregunte. Si usted le pregunta al COMEX, dicen que sí se compensa. Y obviamente hay una compensación. O sea, esas empresas pagan cargas sociales, los empleados pagan impuestos de renta. O sea, hay una parte que se queda acá. El punto es, ¿cuántos años ocupa una empresa esa subvención para estar en el país? O sea, porque, bueno, y esto es parte legal. Y yo lo que entiendo es que la subvención se da como por 8 o 10 años, pero si realizan una inversión, se vuelve a extender. Correcto. Y entonces, el, el problema es, o sea, ¿por qué se la seguimos extendiendo indefinidamente? Si esa empresa quiere volver a invertir aquí, es porque le está yendo muy bien. Y entonces, quizás no le cobremos el 20 o 25% de impuesto de renta que pagan empresas grandes en Costa Rica, pero les podemos cobrar un 5 un 10. Eso no va a hacer que algunas empresas se vayan. O sea, si alguna empresa se quiere ir por un 5%, es porque no querían estar en Costa Rica. Por un 30 estoy de acuerdo, un 5 no, nadie se va. El, y esto era lo interesante del acuerdo global sobre el impuesto mínimo que se quería imponer, porque creo que era un 10% la tasa, pero eran todos los países. Entonces, empresas muy grandes, independientemente de dónde estuvieran localizadas, tenían que pagar un 10% de renta. Y en Costa Rica teníamos como 4 o 5 de esas que tenían que pagar. Creo que era Pfizer, Intel, pero habían 4 o 5 empresas que hubieran tenido que pagar ese impuesto y son de las empresas más grandes acá también. Entonces eran muchos recursos. Yo creo que sí vale la pena repensar. Eh, También creo que hace falta más análisis y también creo que la posición desde el COMEX es muy cerrada respecto a ese tema. O sea, yo entiendo la idea de las subvenciones, pero no podemos seguirlo haciendo indefinidamente porque toda la carga del Estado está recayendo cada vez sobre una parte más pequeña de la economía. Y para que esas empresas puedan subsistir en el país, necesitamos aumentar la inversión, invertir en educación, aumentar el gasto en seguridad para que no se nos escape la seguridad, la inseguridad que estamos viendo no se vuelva peor. Todo eso requiere inversión. Y ya la economía local está muy asfixiada por impuestos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud que le quieran plantear al profesor? No, bueno. Antes de liberar a Carlos, bueno, le damos las gracias por acompañarnos. Creo que nos dio una perspectiva muy interesante y muy diferente a la que hemos venido manejando a lo largo del curso. Y además también sabemos que tiene obligaciones importantes que atender todos los días, así que sacar un espacio de su agenda para venir a compartir con todos nosotros y nosotras es algo que apreciamos mucho, le agradecemos. Lamentablemente para él creo que lo vamos a seguir convocando porque para futuros cursos y futuras clases porque
creo que es muy enriquecedor. De repente, a veces los abogados cometemos el error de escuchar o intentar escuchar soluciones únicamente dentro de nuestro mismo gremio o tratar de, no sé, de repente encontrar las respuestas únicamente en la normativa, en la regulación, pero una regulación y una normativa que no se haga acompañar de un análisis exhaustivo de las consecuencias y los alcances que esto puede tener en algunos sectores, en algunos gremios, en algunas industrias, de repente podría ser muy difícil. Así que, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que nos veamos pronto nuevamente en este o en otros cursos. No, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por las preguntas que me ayudaron a complementar lo que yo ya traía. Excelente. Bueno, y a todas ustedes y a todos ustedes, les deseo un feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, profe, gracias, Carlos. Profe, ¿me puedo quedar con usted un momento? Sí, sí, yo me quedo aquí conectado. Gracias.